paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Vuelta de Jesús a Jerusalén. Primera parte. Los evangelios no narran más detalles de la estada del Salvador en Galilea, por aquellos días. Pero sabemos a ciencia cierta que durante los 3 años de vida de apostolado del Maestro, no cesó ni un instante su actividad y ardente celo de dar al mundo todas las virtudes, razón y justicia que su tierno corazón llevaba repleto de las alturas, porque tales enseñanzas eran la única tabla de salvación para todos sus hermanos. Por lo tanto, sea que estuvo predicando en su tierra la palabra divina de salud eterna, o bien enseñando y preparando particularmente a sus 12 escogidos, sucedió que a principios de febrero Jesús de nuevo subió a Jerusalén, pues el 14 de dicho mes los judíos celebraban una gran fiesta, que era para recordar la gracia que la reina Esther alcanzó de su esposo, rey de Persia, el perdón de las colonias donde estaban cautivos los judíos que pertenecían a los dominios del rey, en la que su ministro, que era Amón, los había condenado a muerte, y por tal motivo todo el pueblo recordaba este triunfo concedido por Dios, acudiendo al templo donde era leída la historia de Esther. Después del sacrificio matinal, el pueblo salía a divertirse. A los pobres les daban limosnas, y todos los presentes hacían una gran fiesta. Mas Jesús, estando por allí en aquellos días, quiso estar con los que sufrían para consolarles y entregarles su divino amor, pues sabía que éstos no podían compartir las fiestas como los demás, estando faltas de ánimo y ayuda que necesitaban, ya que cerca del portal de las ovejas habían construido unos cobertizos para los pobres y enfermos, donde allí ellos tomaban el sol y estaban resguardados de la intemperie. Y este lugar estaba tocando a la piscina llamada Betsatá, donde en sus pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y tullidos, que esperaban que el agua se moviera, pues el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, haciendo Dios la gracia de que el primero que bajaba después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad o invalidez que padeciese. El divino Maestro estuvo paseando en medio de ellos, acariciándolos con su tierna y dulce mirada, suplicando al mismo tiempo al Padre con su sensible corazón por todos aquellos que su pesada cruz les doblegaba con gran aflicción. Mas el alma del buen Jesús se conmovió y se estremeció al poner sus divinos ojos en un pobre tullido que estaba solo y sin fuerzas para moverse, con cara triste y de gran pena. Conociendo Jesús que llevaba allí mucho tiempo sin que nadie le ayudara en nada, como si estuviera abandonado de todos, puesto que era muy pobre y llevaba 38 años paralítico, Jesús se le acercó y le dijo con palabra amorosa: ¿Quieres ser curado? Y el tullido, mirando al Maestro con nostalgia, le dice: Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me ponga en la piscina, y cuando yo llego a rastras, otros han llegado antes. Y Jesús, enternecido y conmovido ante el estado lastimero de aquel hermano suyo, con lágrimas en los ojos, levanta su mirada y sus sentimientos a los cielos, clamando el poder de su Padre, donde la fuerza y potestad del Eterno cubre a su Hijo amado, y éste, mirando al pobre tullido, con voz poderosa que hizo temblar a todo aquel recinto, le dice: Levántate, toma tu camilla y anda. Y oh, milagro, aquel hombre tullido, sin poderse mover tantos años, enfermo sin curación alguna, la gracia de Dios pedida por su Hijo bajó sobre él, revitalizando los nervios dormidos, dando vitalidad y fuerza a todas sus articulaciones, y ante la seguridad del mandato de Cristo, aquel hombre, por instinto divino, se levanta sin dar crédito a lo que le sucedía, mas, obediente a la palabra de potestad del Hijo de la razón, coge la camilla y se marcha glorificando a Dios, y también aquel varón que le había curado con la gracia del Altísimo, pero que él no conocía. Muchos de los que estaban en aquel recinto se percataron de lo sucedido, y los que estaban cerca de allí clamaron con fuerte voz al Maestro que sanara también a ellos. Mas Jesús, que sabía que no todos eran merecedores de tal prodigio, porque a muchos su cruz los tenía que ayudar a redimir a su alma, y él, por tal motivo, no se la podía quitar,
Entonces Jesús se marchó de aquel lugar, mezclándose en medio de los demás. Mas sucedió en el templo que, siendo día de sábado, al ver los judíos al tuñido llevar su camilla a hombros, le dijeron: «No te es lícito llevar la camilla a cuestas porque faltas a la ley». Mas éste, desbordante de júbilo y entusiasmo, hacía caso omiso a las acusaciones de los fariseos, pues en aquellos momentos él reconocía que después de tantos años enfermo, sin curación posible, solo unas palabras de aquel hombre que él no conocía le habían restituido la salud completa, y por este motivo, para él, tenía más autoridad lo que dijera Cristo que todas cuantas amonestaciones con que los escribas y fariseos le reprendieron. Pero sucedió que después de tantas acusaciones, el paralítico curado se vino a enfrentar con los del templo diciéndoles: «El que me ha sanado me ha dicho, coge tu camilla y vete». Por lo tanto, yo lo obedezco a él, que tanto bien me ha hecho sin conocerme. En cambio a vosotros, hace años que os conozco, y ni aun siquiera os habéis dignado en darme la mano en ayuda y consuelo de mi desgracia. Y sin embargo, este santo varón ha derramado la gracia del Altísimo sobre de mí, para realizar un milagro jamás conocido. Pues sabed que el que obra tales maravillas es porque Dios está con él, donde por tal realidad santa, a él yo obedezco. Los del Sanedrín, ante tal lección de justicia, en su soberbia y engreimiento, que por su ignorancia estaban sujetos, se apoderó de ellos la ira, y desorbitados le preguntaron quién era ese hombre que le había curado. Mas, como el estullido no sabía quién era Jesús, sonriendo, les contestó que no lo conocía, pero que era un santo varón, porque lo reflejaba la bondad de su rostro y el amor de sus palabras. Después de todo lo ocurrido, yendo el curado al templo a dar gracias a Dios por la gran misericordia que había derramado sobre él, se encontró de nuevo con Jesús que estaba allí, y el maestro, al verle, dirigiéndose a él, le advirtió con tono severo para que hiciera eco dentro de su alma y no lo olvidara en toda su vida, diciéndole que había sido curado por el poder y gran caridad del Padre, por lo que debía de estar eternamente agradecido, pagándole tal favor con un cumplimiento intachable, no volviendo a pecar jamás, porque si se apartaba de sus divinos mandamientos y faltaba a su deber, le vendría a caer sobre su cuerpo y alma tal gravedad que quizás nunca más se la podría quitar, y entonces sí que sería triste su estado, porque Dios en nada le podría ayudar. Y aquel hombre, agradeciendo a Cristo de corazón su saludable consejo, le prometió que trabajaría y lucharía en cumplir la ley del Altísimo. Luego se dio cuenta de la multitud que seguía y escuchaba a aquel santo varón que lo había curado, enterándose después que era Jesús de Nazaret, donde con gran alegría, como quien da una noticia muy agradable, corrió a encontrar a los fariseos que le habían preguntado, a informarles que había sido Jesús quien le había curado. Mas tuvo un desengaño cuando se apercató que éstos no participaban de su alegría, sino que les invadía un odio peor que el anterior, y llenos de ira satánica, los fariseos fueron en busca del maestro, acusándole porque había curado en sábado. Mas Cristo, mirando su maldad e ignorancia al mismo tiempo, no quiso darles explicaciones, diciéndoles textualmente: «Mi Padre sigue obrando todavía, por eso obro yo también». Bien sabían aquellos desdichados que sin el poder del Altísimo nadie podía realizar tales prodigios, y por eso la envidia y el rencor hacia el Cordero Inmaculado les hacía aumentar el odio y el despecho con deseos de devorarle, a la que se cogían ellos para acusarle de que Cristo iba en contra de la ley, porque el sábado, según la tradición de sus padres, nadie podía hacer el más mínimo trabajo, ni aun siquiera mover un mueble de sitio. Y como Jesús ordenó al paralítico que cogiera su camilla y la llevara a su casa, siendo sábado y en el templo, todos los que estaban en él se enteraron de lo sucedido. Mas Cristo, seguro que lo hizo adrede, iluminado por su Padre, para desencapotar la confusión que llevaban sobre la ley a cumplir que les dejó Moisés de no trabajar nada en el día de sábado, para que se acordaran y vivieran al menos un día a la semana en honrar y glorificar a Dios,
dedicándolo enteramente para él, en el culto y los sacrificios que había costumbre, como lectura y estudio de las Sagradas Escrituras, que se hacía en el templo por medio de los escribas, que eran los doctores de la ley, para presentarla e interpretarla. Pero como no tenían caridad, el bien o buenas obras también estaba prohibido y lo tenían como falto a pecado. Por eso Jesús, en varias ocasiones y en el templo, curó e hizo milagros en sábados para hacerles comprender el error tan grande que llevaban, rasgándoles las tupidas tinieblas que los cubrían y pudieran ver la luz de santa razón que les iluminaba en todas sus obras y palabras. Pues, ¿qué mejor que dedicar el día de la fiesta del Señor en su santo nombre, ayudando y haciendo el bien al prójimo, y mucho más, tal como lo hacía Jesús, que con la potestad que Dios le entregaba hacía toda clase de prodigios y milagros, puesto que así era de la mejor manera que se podía presentar a los hombres el gran amor y caridad que tiene hacia ellos, para que le amen en espíritu y verdad, y lo adoren sobre todas las cosas, tal y como se merece. Siendo así, cuando mejor se santifican todas las fiestas, cumpliendo a la perfección el amor y caridad de aquel que hizo el día de fiesta y todos los demás días, porque Él es el creador de todo y de todos. Mas en aquel tiempo los hombres eran pobres, ignorantes y duros de cerviz, como lo son ahora cuando no se quiere reconocer ni practicar a la perfección la realidad de las virtudes de Cristo, que enseñó y a todos enseña la esencia pura y verdadera dentro de la vida y eterno amor de Dios, para que comprendamos con claridad cómo debemos de amar a nuestros semejantes, porque para santificar las fiestas y honrar y adorar a Dios con nuestras obras y palabras todos los días son santos y buenos, puesto que la ley no solo hay que cumplirla en día de descanso, sino que todos los días de la semana son necesarios. Porque si es que nos queremos salvar, todos los días e instantes de nuestra vida debemos amar a nuestro Padre sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero los debemos de amar con obras, miradas, sentimientos y palabras. Mas los escribas y fariseos, en su ignorancia y terquedad, no podían comprender en su corto entendimiento que un carpintero de Nazaret, sin haber estudiado en ninguna sinagoga, les diera lecciones tan claras como profundas sobre la eterna verdad de Dios, con tal sabiduría que ninguno de ellos podía rebatir, ya que siempre quedaban enmudecidos y desorientados, porque la potestad sobrenatural de Cristo, dentro de sus enseñanzas y doctrina, bajo la razón y justicia con que presentaba las virtudes y gracia del Creador, todos se daban cuenta y nadie podía negar que Dios estaba con él, pues los que regían el templo se daban cuenta que el pueblo creía en Jesús y ellos en parte quedaban en segundo término. Por eso su orgullo, que no era frenado, les encendía cada vez más la ira contra el Hijo de Dios, y eran presos por el diablo, que les instigaba los deseos de quitarle la vida, diciendo que no quebrantaba solamente el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose por tal motivo igual a él. La paz de Dios reina entre todos.